Durante más de 40 años ejercí la medicina. Vi pasar generaciones de pacientes por mi consulta. Jóvenes llenos de energía, adultos abrumados por el estrés y personas mayores que empezaban a descubrir que el cuerpo ya no respondía como antes. Ahora estoy retirado. Ya no receto medicamentos ni llevo una bata blanca cada mañana. Pero hay algo que no he dejado atrás: el compromiso con la verdad. Con esa verdad que nadie te cuenta, que no sale en la televisión ni en los carteles del supermercado, pero que puede cambiar tu vida. Hoy quiero hablarte no como un médico clínico, sino como alguien que ha visto demasiado y que no quiere que tú, que me estás escuchando, pases por el mismo sufrimiento silencioso que vi en tantos otros. Porque hay algo que ocurre todos los días, en millones de hogares, y que pocos se atreven a cuestionar. Estamos enfermando lentamente con aquello que creemos que nos cura. Déjame que te haga una pregunta. ¿Alguna vez has sentido las piernas como si llevaras piedras atadas a los tobillos? Esa pesadez inexplicable al final del día, incluso si apenas saliste de casa, calambres que te despiertan a las 3 de la madrugada o un hormigueo constante que no sabes de dónde viene. Tal vez te han dicho que es la edad, que es normal, que a todos nos pasa. Pero yo estoy aquí para decirte lo contrario. No, no es normal. No tiene por qué ser así. Y puede tener mucho que ver con algo tan cotidiano como lo que comes pensando que es saludable. He visto cientos de pacientes mayores que llegaban quejándose de dolor en las piernas, de debilidad, de fatiga muscular. Algunos incluso hablaban de no poder subir las escaleras como antes, o de despertarse agotados a pesar de haber dormido 8 horas. Y todos, sin excepción, pensaban que estaban comiendo bien. ¿Sabes qué tenían en común? Un consumo constante y a veces excesivo de ciertas frutas. Frutas que siempre se nos presentaron como aliadas, como regalos de la naturaleza, pero que mal combinadas, mal medidas o simplemente mal comprendidas, estaban saboteando su salud desde dentro. Porque no se trata de demonizar a la fruta, ni mucho menos, pero sí de mirar con ojos nuevos lo que antes dábamos por hecho. Porque el cuerpo cambia, y lo que a los 30 años te revitalizaba, a los 65 puede dejarte exhausto. Hay frutas que por su carga de azúcar, su acidez o su impacto sobre la circulación pueden provocar inflamaciones silenciosas. No te das cuenta al principio, solo es una molestia. Pero con los días, las semanas, los meses, esa pequeña incomodidad se convierte en dolor, en limitación, en sufrimiento innecesario. Y lo peor de todo, nadie lo está advirtiendo, nadie te lo dice. Es como si un enemigo silencioso se sentara a tu mesa cada día, disfrazado de color y frescura, y comenzara a desgastar tus músculos, tus venas, tus articulaciones, sin que te des cuenta. Pero hoy, quiero ayudarte a quitarle ese disfraz. En este video, quiero revelarte cuáles son esas frutas que, aunque naturales y aparentemente saludables, pueden estar perjudicando tu bienestar, sobre todo si tienes más de 60 años. Te lo contaré con detalle, con explicaciones sencillas, con ejemplos reales de lo que he visto en mis años de consulta, porque no quiero que sigas cometiendo errores invisibles. No quiero que llegues al punto de tener que abandonar caminatas, hobbies o incluso tu independencia por no saber cómo reacciona tu cuerpo frente a ciertos alimentos. Este no será un video más. No será una clase técnica, ni una lista rápida de lo que no debes comer. Será una conversación directa, desde la experiencia, desde la empatía, desde la responsabilidad que siento por compartir lo que aprendí en tantos años junto a personas como tú. Así que quédate conmigo hasta el final. Prometo que cada minuto valdrá la pena. Te mostraré cuáles son las 7 frutas que podrían estar afectando tus piernas, tu descanso, tu energía y cómo puedes seguir disfrutándolas de manera segura. Porque sí, se puede comer bien sin sufrir las consecuencias. Se puede envejecer con energía real sin renunciar a los placeres sencillos de la vida. Pero solo si sabes cómo. Antes de seguir, te pido un favor muy sencillo pero valioso. Si este tipo de contenido te parece útil, si sientes que lo que estás escuchando puede ayudarte a ti o a alguien que quieres, suscríbete a este canal. Es la forma más directa de apoyarnos para seguir creando materiales que realmente marquen la diferencia en la vida de las personas mayores. Aquí no vendemos milagros, pero sí compartimos conocimiento verdadero, probado y hecho con cariño. Y ahora que tienes en mente esa sensación de pesadez en las piernas, esos calambres, esa fatiga que no sabes de dónde viene, te propongo una pequeña reflexión.
¿Cuál crees que puede ser más perjudicial para tus piernas a largo plazo? A. Comer frutas en exceso sin observar cómo reacciona tu cuerpo. No hacer ejercicio pero mantener una dieta supuestamente saludable. Déjame tu respuesta en los comentarios. A o E. Me encantará leerte y saber cómo vives tú estos temas. Recuerda, a veces lo que parece más inocente es lo que más daño nos hace si no lo entendemos bien. Nos vemos en unos segundos, cuando empecemos con la primera fruta de la lista. Y te adelanto algo, la número 5 suele estar en casi todos los desayunos. Durante mis años como médico aprendí que el cuerpo humano habla, aunque a veces lo haga en voz baja. Nos avisa, nos susurra, nos manda señales. Pero vivimos tan acostumbrados a ciertos hábitos, a ciertas verdades alimenticias incuestionables, que dejamos de escuchar. Y uno de los errores más comunes que observé a lo largo de décadas de consulta, especialmente en personas mayores, es la relación inconsciente que tenemos con la fruta. Sí, la fruta, ese alimento que se da por hecho como sinónimo de salud, frescura y bienestar. Pero quiero que me entiendas bien. No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí para contarte lo que he visto con mis propios ojos. Quiero llevarte por un recorrido que no encontrarás fácilmente en internet ni en los folletos del centro de salud. Te voy a hablar de 7 frutas que si no se consumen de forma adecuada, pueden afectar negativamente la circulación de tus piernas, tu sistema muscular y tu descanso. Frutas que parecen inofensivas, pero que pueden estar vinculadas a esa sensación de fatiga, pesadez o rigidez que muchos atribuyen simplemente a la edad. Comencemos con la piña. Esta fruta tropical ha ganado popularidad en muchas partes de España, no solo en las mesas de verano, sino también como ingrediente de dietas depurativas. Su reputación se basa en su contenido enzimático, en especial la bromelina, que favorece la digestión. Pero lo que nadie te cuenta es que su acidez natural, combinada con un contenido considerable de azúcares simples, puede convertirse en un cóctel inflamatorio si se consume en exceso, especialmente en personas mayores. He tenido pacientes que tomaban zumo de piña todas las mañanas en ayunas, convencidos de que estaban limpiando el cuerpo. Y sin embargo, presentaban hinchazón de piernas, calambres musculares y molestias articulares recurrentes. En muchos de esos casos, solo al reducir la piña o cambiar la forma de consumirla, empezaron a notar una mejoría real. Después viene el plátano. Esta fruta es casi un símbolo del desayuno español. Está presente en muchas casas, incluso como primera opción para personas mayores con poco apetito. Y es cierto, el potasio que contiene es esencial para la función muscular. Pero como médico te digo que el problema no es lo que aporta, sino cómo y cuándo lo hace. Cuando el plátano está muy maduro, el azúcar que contiene se absorbe de forma acelerada. Esto provoca picos de glucosa en sangre y, en respuesta, un aumento de insulina. En un cuerpo joven, este proceso se regula con facilidad. Pero en un cuerpo envejecido, donde la insulina ya no actúa con la misma eficiencia, este vaivén puede provocar desequilibrios metabólicos, hinchazón, fatiga muscular y en algunos casos incluso episodios de hipoglucemia reactiva. Lo vi más de una vez en personas que pensaban que el plátano era su fuente de energía segura. La intención era buena, pero el cuerpo con los años cambia sus necesidades. Luego están las uvas, dulces, atractivas, fáciles de comer. Tienen ese peligro silencioso de lo que no parece peligroso. Una señora de Zaragoza, paciente mía durante años, me confesó que su merienda favorita eran las uvas. Solo un puñadito, me decía. Pero ese puñadito se convertía en medio kilo sin darse cuenta. Y cada vez que lo hacía, sufría calambres nocturnos, molestias en los pies y una inflamación que ningún medicamento lograba controlar. Las uvas tienen una alta concentración de fructosa, y cuando el hígado ya no metaboliza bien, como ocurre en muchos adultos mayores, esa fructosa se convierte en ácido úrico. Resultado, dolor en articulaciones, rigidez matinal, inflamaciones silenciosas. Y peor aún si hablamos de pasas, cuya concentración de azúcar es todavía mayor. Sé que suena exagerado, pero no lo es. Lo he visto una y otra vez. Y la solución no fue dejar de comer uvas, sino aprender a combinarlas con proteínas o grasas saludables, como nueces o yogur natural, para ralentizar la absorción y evitar los picos metabólicos. No puedo dejar de mencionar la sandía. Esa fruta refrescante, asociada al verano, que parece inocente por su contenido de agua. Pero déjame decirte algo que aprendí tras años observando a mis pacientes.
El exceso de sandía, especialmente en forma de zumo o en grandes cantidades, se comporta casi como un refresco azucarado. Su índice glucémico es tan alto que el cuerpo responde como si le hubieras dado una cucharada de azúcar blanca. En personas mayores con debilidad circulatoria o función renal comprometida, esto se traduce en retención de líquidos, piernas pesadas y una sensación de fatiga que aparece sin explicación aparente. Y aunque muchos creen que ayuda a limpiar el cuerpo, en realidad, si el cuerpo no puede eliminar bien esos líquidos, lo que hace es acumular toxinas. La naranja, por su parte, es uno de los casos más interesantes. Está tan integrada en la cultura alimenticia que incluso parece ofensivo cuestionarla. Pero es mi deber como médico hablar con claridad. La naranja tiene beneficios, claro que sí, pero su acidez, combinada con el azúcar natural del zumo, sobre todo cuando se toma sin pulpa, puede agravar cuadros de inflamación articular en personas mayores. Vi a muchos pacientes que tomaban un gran vaso de zumo de naranja cada mañana por salud y luego se quejaban de dolor difuso en las piernas, sensación de quemazón o rigidez. ¿Coincidencia? En absoluto. Al suspender el zumo durante unos días y sustituirlo por la fruta entera en porciones pequeñas, los síntomas disminuyeron. No era magia, era fisiología. ¿Y qué decir de la manzana verde? Considerada la más ligera de todas, recomendada en tantas dietas. Su problema está en el ácido málico, presente en su pulpa, que puede irritar la mucosa digestiva y generar microinflamaciones en tejidos musculares y articulares. Estas alteraciones, invisibles al principio, terminan manifestándose como falta de recuperación tras el ejercicio, calambres nocturnos o una fatiga sorda que te acompaña todo el día. Finalmente, llegamos al mango, dulce, carnoso, exótico. Ha ganado popularidad en los últimos años y se usa en batidos, ensaladas, postres. Pero es una bomba de fructosa, especialmente cuando se combina con otros ingredientes dulces como yogur azucarado o leche condensada. En pacientes mayores con metabolismo lento, el mango puede generar un pico inflamatorio notable, hinchazón abdominal, pesadez muscular, ardor interno. Todo eso lo vi más de una vez, y el culpable era ese lujo tropical convertido en rutina diaria. No estoy aquí para prohibir ni para crear miedo. Estoy aquí para ayudarte a mirar la fruta con otros ojos, para que entiendas que la edad nos cambia, y con ella debe cambiar nuestra forma de alimentarnos. Porque lo que ayer fue medicina, hoy puede ser carga, y si aprendes a ajustar, a combinar mejor, a observar cómo reacciona tu cuerpo, te prometo que podrás seguir disfrutando de cada bocado, sin pagar el precio después. Nos vemos en la próxima parte, donde te contaré cuáles son los errores más frecuentes que cometemos al consumir fruta y cómo evitarlos de forma sencilla. Porque a veces con solo cambiar un hábito, cambia todo. Durante décadas de práctica médica, aprendí que el problema no siempre está en lo que comemos, sino en cómo lo comemos. No basta con saber que una fruta contiene vitaminas, minerales o fibra. Hay que mirar más allá. Hay que entender los errores silenciosos, las costumbres mal aprendidas, las repeticiones automáticas que parecen inofensivas, pero que con el tiempo desgastan el cuerpo. Hoy quiero hablarte justamente de eso, de los errores más comunes que cometemos al consumir frutas en la tercera edad, y que tantos pacientes míos sufrieron sin saber por qué. El primer error, y quizás el más generalizado, es el de pensar que lo natural nunca hace daño. Esta idea está tan arraigada que a veces incluso enfrentarse a ella genera resistencia. Me lo han dicho con sinceridad en la consulta. Doctor, pero si es fruta, ¿cómo va a ser mala? Y ahí comienza el trabajo más difícil, desaprender. Explicar que lo natural no siempre significa inocuo, que el veneno de algunas plantas también es natural, que el azúcar, la acidez e incluso ciertos compuestos orgánicos presentes en las frutas pueden tener efectos adversos si se consumen de forma inadecuada, especialmente en organismos envejecidos. No se trata de infundir miedo, sino conciencia. El segundo error frecuente que he observado en personas mayores es la repetición ciega. Comer la misma fruta todos los días durante semanas, meses, incluso años, porque gusta, porque sienta bien o simplemente porque ya está en la rutina. Recuerdo el caso de don Aurelio, un hombre de 73 años que comía 2 plátanos diarios desde hacía más de una década. No tenía ningún problema digestivo ni metabólico cuando empezó, pero con los años comenzó a tener fatiga constante, pesadez en las piernas y niveles de glucosa que empezaban a preocuparnos. Él no entendía qué podía estar mal si solo era fruta.
Y allí descubrimos que no era el plátano en sí, sino la falta de variación, la dosis acumulada, el impacto invisible que se había ido sumando día tras día. Otro error habitual es el modo en que se consume la fruta. Muchos adultos mayores prefieren los zumos, creyendo que son más fáciles de digerir. Pero al licuar una fruta, eliminamos o reducimos su fibra, que es precisamente la que ayuda a regular la absorción de los azúcares. Sin fibra, el azúcar llega más rápido a la sangre, el cuerpo responde con más insulina, y esa montaña rusa metabólica se traduce en inflamación, debilidad, cansancio. Lo vi con frecuencia en pacientes que tomaban zumo de naranja por las mañanas pensando que hacían lo correcto. El gesto es noble, la intención es buena, pero el resultado muchas veces no lo es. También es muy común la combinación errónea de frutas entre sí o con otros alimentos. Muchos batidos incluyen mango, plátano, uvas y leche, todo junto. ¿El resultado? Una carga de fructosa, glucosa y lactosa que sobrepasa la capacidad de respuesta de un cuerpo envejecido. He tenido pacientes con digestiones pesadas, somnolencia tras el desayuno o merienda e incluso ardores estomacales inexplicables, hasta que analizamos sus batidos. A veces, lo que parece un desayuno moderno y saludable es en realidad una bomba para el sistema digestivo. Un error más sutil, pero igual de perjudicial, es ignorar las señales del cuerpo. Esa voz interna que dice, me sentí raro después de comer esto, pero que acallamos porque no puede ser la fruta. Pero sí puede, y muchas veces lo es. El cuerpo habla, con calambres, con insomnio, con hinchazón, con esa molestia que no sabes ubicar bien. He visto personas con años de molestias crónicas que se aliviaron simplemente modificando una fruta, un horario, una cantidad. El problema no era médico, era de atención, de escuchar al cuerpo. No puedo dejar de mencionar el impacto de las costumbres culturales. En muchas regiones de España, por ejemplo, se sirve fruta como postre obligatorio, fruta tras las comidas copiosas, fruta en cenas tardías, fruta en forma de compota, confitada o ligera, pero cargada de azúcar añadido. Nadie lo cuestiona. Pero en la práctica médica he comprobado que en muchos casos la fruta mal elegida después de la comida entorpece la digestión, fermenta en el intestino, provoca gases, pesadez y un mal descanso. Todo por seguir una tradición que nadie revisó. Por último, hay un error que suele pasarse por alto. Pensar que si no hay síntomas inmediatos entonces todo va bien. Pero el cuerpo no siempre reacciona al instante. Hay daños que se acumulan, que se construyen lentamente, como la erosión de una piedra por el agua. No se nota en un día, pero tras meses o años el desgaste es real. La debilidad muscular, el mal descanso, la pérdida de agilidad, no siempre tienen que ver con la edad. A veces tienen que ver con lo que pones en el plato cada día sin pensarlo demasiado. Lo que he aprendido en todos mis años como médico es que la prevención verdadera no está en evitar lo malo, sino en hacer bien lo que parece bueno. Comer fruta es saludable, sí, pero solo si se hace con criterio, con escucha, con flexibilidad, porque no hay una dieta perfecta para todos, ni una fruta milagrosa. Lo que hay es un cuerpo que cambia, que envejece, que necesita ser atendido con más cuidado y menos automatismo. Si has llegado hasta aquí, es porque te importa tu salud. Y eso ya es mucho. En la próxima parte te voy a mostrar cómo hacer ajustes simples pero poderosos en tu forma de consumir fruta. No se trata de renunciar al placer, sino de convertirlo en un aliado verdadero de tu bienestar. Porque lo mereces, porque aún estás a tiempo, y porque cuidar lo que comes es también una forma de cuidar lo que amas. A lo largo de mi vida como médico, descubrí algo que no enseñan en las universidades. Muchas veces, los grandes cambios en la salud no vienen de soluciones complicadas, sino de pequeños ajustes sostenidos en el tiempo. Y cuando se trata de alimentación, especialmente en personas mayores, esas pequeñas decisiones marcan la diferencia entre vivir con energía o arrastrar el cuerpo como si llevaras una carga invisible todos los días. En la parte anterior te hablé de errores comunes, de hábitos que parecen inocentes, pero que con el tiempo pueden convertirse en detonantes de dolor, inflamación o fatiga. Hoy, sin embargo, quiero que demos un paso adelante. Porque no se trata solo de señalar lo que no funciona, sino de mostrar cómo sí se puede vivir mejor, sin dejar de disfrutar de las cosas simples, como la fruta. Después de haber acompañado a cientos de pacientes mayores, puedo decir con total certeza que el secreto no está en eliminar alimentos, sino en saber combinarlos, dosificarlos y adaptarlos a la realidad de cada cuerpo.
Y eso es justamente lo que quiero compartirte ahora. Soluciones simples, realistas y profundamente efectivas que puedes comenzar a aplicar desde hoy mismo. Una de las estrategias más poderosas que he recomendado a lo largo de los años es combinar la fruta con otros alimentos que moderen su impacto en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Que no todas las frutas se deben comer solas. Al combinarlas con fibra, grasas saludables o proteínas, como por ejemplo con yogur natural, avena o frutos secos, se reduce la velocidad con la que el azúcar natural entra en la sangre. Esto no solo ayuda a mantener los niveles de energía estables, sino que también evita esos picos de insulina que tanto daño hacen a la circulación y a los músculos. Recuerdo con cariño a Carmen, una paciente mía de 68 años que llegaba siempre puntual a sus controles. Me decía, doctor, cada vez que tomo zumo de naranja me siento rara, pero si lo mezclo con un poco de avena, me sienta mejor. Aquello que ella había descubierto por instinto tenía toda una explicación fisiológica detrás. No era su imaginación, era su cuerpo hablando con sabiduría. Otro ajuste fundamental es el de elegir el momento adecuado para consumir fruta. Muchas personas comen frutas dulces a última hora del día, creyendo que es una opción ligera para la cena. Pero cuando el sistema digestivo está más lento, como suele ocurrir en la noche, los azúcares naturales de la fruta fermentan más fácilmente, provocando hinchazón, mal descanso e incluso espasmos musculares durante el sueño. En cambio, si la fruta se consume durante la mañana o al mediodía, con el cuerpo más activo, su aprovechamiento es mejor y sus efectos adversos disminuyen. Tampoco se trata de dejar de comer nuestras frutas favoritas. Lo que siempre he propuesto es moderar las cantidades, porque no es lo mismo comerse una rodaja de piña que medio bol lleno. No es igual tomar unas pocas uvas con almendras que comerlas directamente del racimo como si fueran pipas. A veces la clave no está en lo que comes, sino en cuánto. Y eso, aunque parezca simple, es revolucionario. La variedad también es un principio que no podemos olvidar. Muchos de mis pacientes mayores comían las mismas 3 o 4 frutas todo el año. Y eso no solo cansa al paladar, sino también al cuerpo. Cada fruta tiene un perfil distinto de azúcar, minerales, fibra y acidez. Si las alternamos, damos respiro al organismo. Unos días kiwi, otros melocotón, otro día una manzana. Esa rotación es salud, es descanso metabólico. Y si hay algo que insisto constantemente, es en observar cómo reacciona el cuerpo después de comer. El cuerpo no miente. Si después de una fruta te sientes hinchado, pesado, con dolor o falta de energía, no lo ignores. No digas será la edad o habrá sido el clima. Haz la prueba. Elimina esa fruta por una semana, obsérvate y luego reintrodúcela con más cuidado. Esa escucha activa del cuerpo es más valiosa que cualquier suplemento caro o moda nutricional. Otra solución muy efectiva que he enseñado durante años es aprender a preferir la fruta entera por encima del zumo. Sé que el zumo puede parecer más cómodo, pero como médico debo decirte la verdad. Lo que más necesita tu cuerpo con los años es la fibra. Y cuando licuas o exprimes la fruta, esa fibra desaparece o se reduce drásticamente. La fibra no solo regula el azúcar en sangre, sino que ayuda a limpiar los intestinos, da saciedad y protege contra muchos procesos inflamatorios. Comer una naranja entera no es lo mismo que beber su jugo. El cuerpo lo sabe y te lo hace notar. También hablo mucho de esto en charlas comunitarias, la importancia del contexto emocional al comer fruta. Comer con calma, masticar bien, disfrutar el momento. Parece un consejo menor, pero créeme, tiene un impacto profundo. Comer fruta de pie, con prisa, frente al televisor o como simple trámite digestivo, hace que el cuerpo no la procese de forma óptima. En cambio, cuando comes con conciencia, tu cuerpo reacciona mejor. Porque no somos solo cuerpo, somos emoción, memoria, ritmo interior, y todo eso influye en cómo digerimos lo que comemos. Por último, quiero insistir en un punto que para mí es clave. La fruta no es enemiga, es aliada si se la trata como tal. No se trata de eliminar, sino de afinar, como el afinador que no rompe las cuerdas del violín, sino que las tensa o afloja lo justo para que suene armoniosa. Así debemos tratar a la fruta, con respeto, con medida, con inteligencia. Hoy en día hay mucha información confusa, muchas modas nutricionales que van y vienen, pero hay algo que no cambia, la experiencia de quienes hemos visto la vida en sus múltiples etapas. Y si algo aprendí como médico, y ahora como abuelo, que también cuida lo que come, es que la sabiduría del cuerpo solo florece cuando se le escucha con paciencia y se le alimenta con comprensión.
Te animo a probar, a cambiar un pequeño hábito, una combinación, un horario, y luego observa. Tu cuerpo te va a hablar, y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, te diga con claridad, gracias. Esto era lo que necesitaba. Después de tantos años de ejercer la medicina, y ahora, ya retirado, me encuentro con más tiempo para reflexionar, no solo sobre lo que vi dentro de un consultorio, sino sobre aquello que no se dice, que se pasa por alto, que parece pequeño, pero tiene consecuencias profundas. Por eso decidí compartir este conocimiento, porque veo que mucha gente sigue sufriendo en silencio, pensando que sus molestias son inevitables, cuando en realidad, y lo digo con total convicción, podrían evitarse con un poco de conciencia, con pequeños cambios, con un entendimiento más sabio del cuerpo que envejece. Cuando uno llega a cierta edad, descubre que el cuerpo ya no reacciona como antes. Las piernas no tienen la misma agilidad, la digestión se vuelve más lenta, el sueño se interrumpe con frecuencia y la energía parece escapar sin motivo. Muchos lo aceptan como parte de hacerse viejo, pero ¿sabes qué? En mi experiencia, no siempre es así. A veces no es la edad, es la acumulación de elecciones que hacemos cada día sin cuestionarlas. Y muchas veces esas elecciones vienen disfrazadas de salud, de hábitos que aprendimos hace décadas y nunca volvimos a revisar. A lo largo de estos últimos episodios te he hablado de frutas, que aunque naturales, pueden causar inflamación, fatiga muscular, problemas de circulación y otros síntomas que acaban erosionando la calidad de vida. Te hablé de errores comunes, de cómo combinarlas mejor, de observar las señales del cuerpo. Pero ahora, al cerrar este ciclo de reflexiones, quiero dejarte algo más profundo, algo que va más allá de los nombres de las frutas o de las cantidades recomendadas. Lo que quiero dejarte es una idea. Comer bien no es simplemente saber qué alimentos son buenos o malos. Comer bien es un acto de respeto, de escucha, de diálogo constante con el cuerpo. Y eso, querido oyente, es algo que nos toca reaprender cuando llegamos a la madurez. He visto personas mayores recuperar movilidad solo cambiando la forma en que organizaban sus comidas. He visto a pacientes que sufrían calambres cada noche volver a dormir en paz tras ajustar una cena, una fruta, un horario. He visto a personas que caminaban encorvadas por la fatiga empezar a moverse con soltura nuevamente. No fue magia, no fue ningún tratamiento caro, fue conocimiento, fue atención, fue responsabilidad consigo mismos. Yo no soy un hombre que crea en soluciones milagrosas. He visto demasiadas promesas vacías, demasiados productos que juegan con la esperanza de la gente, pero sí creo en el poder del conocimiento compartido, en ese tipo de información que no pretende vender nada, sino sembrar una semilla de conciencia. Porque cuando uno entiende de verdad cómo funciona su cuerpo, ya no se deja engañar, ya no repite hábitos ciegamente, ya no entrega su salud a la suerte. Por eso, mi mensaje final no es sobre una fruta, ni una dieta, ni una receta. Es sobre ti, sobre el lugar que ocupas en tu propia salud, sobre cuánto espacio te das para observarte, para cambiar, para crecer incluso a los 60, 70 u 80 años. Porque el cuerpo cambia, sí, pero la sabiduría también crece, y con ella nuestra capacidad de cuidarnos mejor. Una vez una mujer de 72 años me dijo en una consulta, «Doctor, me da miedo envejecer». Le respondí algo que me salió del alma. Lo que debería darte miedo no es envejecer, sino vivir muchos años sin poder disfrutarlos, porque no se trata solo de sumar años, sino de sumar calidad, de poder caminar, abrazar, reír, dormir sin dolor, comer sin culpa, moverse sin miedo. Y todo eso empieza con decisiones pequeñas que parecen insignificantes, hasta que dejan de serlo. Hoy más que nunca necesitamos volver a lo esencial, a lo simple, a lo que no necesita publicidad para ser verdadero. Comer fruta puede ser uno de los grandes placeres de la vida, pero también uno de los más delicados si no se hace con sabiduría. Ya no tenemos el metabolismo de los 20 años, ya no tenemos el mismo margen de error, pero sí tenemos algo mejor: experiencia, capacidad de observar, voluntad de aprender. Así que mi invitación es esta: no esperes a que el dolor te obligue a cambiar. No llegues al punto de resignarte a vivir cansado. Comienza por revisar lo que comes cada día, cómo lo comes, cuándo lo comes. Haz pruebas, escucha tu cuerpo, y si algo no te sienta bien, no lo niegues. Cámbialo, ajusta, aprende. Ese pequeño gesto puede devolverte una parte de tu bienestar que dabas por perdida. Y si lo que te compartí en estos capítulos te ayudó a ver tu alimentación con otros ojos, entonces te pido un favor.
comparte este conocimiento. No para que me escuchen a mí, sino para que más personas mayores descubran que aún tienen poder sobre su salud, que no están condenadas a una vejez de sufrimiento, que cada elección, incluso la más pequeña, tiene el poder de transformarlo todo. Yo ya no estoy en consulta, pero estas palabras son mi manera de seguir cuidando, porque eso es lo que hace un médico de verdad. Acompaña, guía y comparte sin esperar nada a cambio. Y si estas palabras llegan a alguien que las necesita, entonces habrán cumplido su propósito. Gracias por estar aquí, por escuchar, por pensar y sobre todo por decidir cuidarte de verdad, porque todavía hay mucho por vivir y más vale hacerlo con fuerza, con claridad y con la alegría de saber que lo estás haciendo bien. A esta altura de mi vida, después de más de 4 décadas dedicadas a la medicina y de haber acompañado a miles de pacientes en sus procesos de salud y enfermedad, puedo decir algo con absoluta claridad. La mayoría de las molestias que las personas mayores sufren hoy en día no son castigos inevitables del envejecimiento, sino el resultado de decisiones acumuladas que pueden cambiarse. Lo he visto en consulta, lo he vivido en mi propia piel, y ahora, ya jubilado, lo comparto con ustedes no desde un púlpito, sino desde la humildad de quien sigue aprendiendo. En este recorrido hemos hablado de frutas, algo tan cotidiano, tan sencillo, tan universal, pero también tan mal entendido. Aprendimos que no todo lo natural es inofensivo, que el cuerpo envejece y necesita otras formas de cuidado, que el azúcar, la acidez y la inflamación pueden esconderse en los lugares más insospechados. Pero sobre todo, comprendimos una verdad más profunda. El cuerpo nos habla. Y solo cuando lo escuchamos con atención, cuando dejamos de repetir hábitos ciegamente y comenzamos a observar cómo reaccionamos a lo que comemos, es cuando podemos recuperar el control sobre nuestra salud. He visto demasiadas veces cómo un simple ajuste en la dieta, reducir una fruta, cambiar su horario, combinarla mejor, ha devuelto el sueño a una persona, le ha aliviado el dolor de piernas o le ha permitido volver a caminar sin molestias. No necesitamos soluciones mágicas ni productos caros. Lo que necesitamos es información clara, conciencia activa y ganas de cuidarnos de verdad. La fruta no es el enemigo, pero tampoco es una medicina universal. Como todo en la vida necesita equilibrio. Una fruta puede ser medicina o puede ser un obstáculo. Todo depende de la dosis, del momento, del contexto y sobre todo del cuerpo que la recibe. Y aquí viene lo más importante de todo. Tú puedes cambiar tu bienestar desde hoy. No importa cuántos años tengas, nunca es tarde para observarte, para corregir, para priorizar lo que te hace bien, escuchar tu cuerpo, ajustar tus hábitos, comer con sabiduría. No son lujos, son formas de amor propio. Y en esta etapa de la vida ese amor propio vale más que cualquier tratamiento. He decidido dedicar estos años de retiro no al descanso absoluto, sino a la misión de compartir, porque siento que el conocimiento que no se transmite se pierde. Y yo no quiero que mi experiencia termine en el silencio. Quiero que sirva, quiero que te alivie, quiero que si algún día te levantas sin dolor y te sientes más ligero gracias a algo que aprendiste aquí, sepas que todo valió la pena. Por eso, antes de despedirme, te invito a una pequeña reflexión final. ¿Qué es más importante para ti en este momento de tu vida? A. Comer con placer, aunque no siempre te haga bien. B. Comer con conciencia, buscando lo que mejor le sienta a tu cuerpo. Déjame tu respuesta en los comentarios, A o B. Me encantará leer tu opinión y estoy seguro de que también podrá ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Y si valoras este tipo de contenido, si sientes que te ha aportado claridad, alivio o simplemente compañía en este camino, te invito a que te suscribas al canal. Es una forma sencilla de apoyar para que podamos seguir creando más contenido útil, real, hecho desde el corazón y la experiencia. Y si deseas ir un paso más allá, puedes apoyar económicamente este proyecto con una pequeña donación. No importa si es mucho o poco. Cada aporte es una semilla de motivación que nos permite seguir adelante. Yo ya soy mayor, y hacer estos videos requiere tiempo, energía y recursos, pero lo hago porque creo que todavía tengo algo valioso que ofrecer. Y si tú crees lo mismo, cualquier gesto tuyo, una suscripción, un comentario, una donación, será recibido con gratitud profunda. Gracias por escucharme. Gracias por cuidarte. Gracias por seguir aprendiendo, incluso cuando el mundo parece decirte que ya no hace falta. Nos vemos en el próximo contenido, porque aún hay mucho por compartir.